Iminaya Huayque Panaicona. Nuevamente les saluda el profesor Edison Takuri Cabrera y en esta oportunidad vamos a continuar con la parte número 2 de aprender fonética quechua de quechua cusqueño. Bueno, es importante mencionar qué quechua es el que estamos haciendo en este curso virtual. Muy bien, vamos entonces a seguir con nuestro achajala y en esta oportunidad vamos a ir con la K, la H y la K con apóstrofe. Muy bien, vamos a ver cómo se pronuncian cada una de estas. Muy bien, no olvides por favor de compartir este video y también de dejarnos tus comentarios desde dónde llevas las clases a través de esta plataforma digital del YouTube. Muy bien, veamos, vamos a ir con la consonante K. La consonante K se pronuncia tal y como suena, como K. En otras palabras, estamos hablando de que el punto de articulación sería velar. Se encontraría en el velo del paladar. Ahí se va a pronunciar la consonante K. K. Por ejemplo, voy a ir con la primera palabra, canca. Canca, no kawan kushka kutichi, canca. Y matan nishanchis canca, nescata, canca. Canca se refiere a un asado, ¿sí? A un asado hecho a la brasa, etcétera. No es canca. Canca asado. Muy bien, de paso nos afianzamos también con el vocabulario quechua. Veamos la siguiente palabra. Cunca. Cunca en quechua significa cuello. Cuello, cunca, cunca, cunca manta japerusaiki. O por ejemplo los gallos aracunca. Un gallo aracunca, ¿sí? Es un gallito pues que tiene el cuello prácticamente pelado. Cuello, can, cunca. Muy bien, canca, cunca. Como te has dado cuenta, la letra K se pronuncia de la misma manera como en el español. Veamos la otra grafía quechua, que es la K y la H. A estas le vamos a llamar con el nombre de oclusivas aspiradas. Por qué le decimos así? Oclusiva porque hay cierta oclusión en la parte de la glotis y aspirada porque el aire va a salir de manera muy directa. Por ejemplo, jarca, 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 jarca. Bueno, exagerando sería pronunciar una K con un soplido, sería jarca, jarca, jarca. Jarca significa sucio, sucio, cochino. Jarca en cayanque, manan limpia con guichu. Entonces no está sucio. Jarca significa sucio, cochino. Ahora veamos la siguiente grafía en el quechua. Junku, junku. Es, nuevamente repito, la K con un soplido. Entonces, esta pronunciación sería junku. Junku sería oloroso. Muy bien, entonces vamos con la segunda grafía de esta clase. Vamos, veamos ahora, vamos a ver ahora la pronunciación de la K, pero que está apostrofada. Estamos hablando de una oclusiva reforzada apostrofada. Muy bien, o sea, se va a utilizar el apóstrofe, esta lineecita, esta rayita que se le pone en la parte de arriba, ese tendría que ser el apóstrofe. Muy bien, vamos a ver. Veamos cómo se pronuncia. Estas consonantes se pronuncian de la siguiente manera. Es una K cortada. O sea, estamos hablando así. Anca, anca. No kawan kushka kutichi. Repite conmigo. Anca, 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 anca. Bueno, anca es un gallo. Mucho cuidado con pronunciar incorrectamente estas palabras porque puede dar cabida a otro significado. Por ejemplo, si yo digo canca, canca estaría haciendo referencia al asado, pero cuando yo digo anca, hago referencia a un gallo. Veamos la siguiente palabra. Utui, 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 alkun, uturuasca. Utui significa morder. Es una K con un ligero corte al momento de pronunciar. Muy bien, entonces esta fue la segunda clase de las consonantes quechua. Se viene la tercera, se viene la cuarta, lo estamos haciendo por partes, pero esto va a terminar con un pequeño vocabulario.
puedes tú en casa también relacionar estas palabras que te vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, calpa, calpa, fuerza, quizá, ortiga, cusi, 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 cuscancayani, cusi, estoy contento, estoy alegre, chaca, chaca, iscay, chiqui, waxi, pachaj, kiru, cachi, cachi, kuru, quilla. Recuerda que actualmente ya existe un traductor del quechua en el Google, así es que puedes utilizar con toda confianza también tu traductor para conocer a qué se refieren estas palabritas. Vamos a seguir entonces pronunciando porque esa es la finalidad de esta clase, esta segunda parte del achajala y las consonantes quechua. Veamos. Hasai, 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 hichu, hichu, hunku, hunku, hapu, hapu, hipu, hipu, wakai, wakai, kuch, 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 kuyu, kuyu. No confundir con kuyu, 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 humpa, humpa, mushki, mushki. Muy bien, ahí tenemos la pronunciación de estas palabras quechua que tienes que relacionar con estas palabras de esta parte. Muy bien, no te olvides que practica, busca el significado de estas palabras para conocer un poquito más y pronuncia. Eso es muy importante. Veamos la K apostrofada. Jawarizu. Observemos. Anchay, 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 ita, ita, cuchu, 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 waka, waka, macalicui, macalicui, miki, miki, kumu, kumu, muku, muku, umui, umui y caspi. Muy bien, ahí tenemos entonces las tres grafías pronunciadas y también con un pequeño vocabulario que me gustaría que tú resuelvas. Si alguna de estas palabras no lo has podido encontrar, no has podido encontrar qué significa, déjanos por favor en el comentario que estamos para ayudarte. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Gisua Rima y Ninchis, un espacio para difundir y aprender nuestro querido idioma quechua. Quiero aprovechar este video para mandar un saludo muy especial a todos mis estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en la provincia de Quispicanchi. Cancunapa, Munaitaki, Jesua Seminchista, Mastari Muchanchis. Para todos ustedes, con mucho cariño, estos microprogramas. Nocabanca, Tupa Kunanchis Camaña, Tinku Kunanchis Camaña, Jojpiña, Astawan Rimarizu. Se viene la tercera parte, no te pierdas el siguiente video.